Durante una terapia, el paciente X suele expresar frases que especifican bien cómo debe y cómo no debe ser. Por ejemplo, no quiero depender de nadie, no quiero ser débil, no quiero ser un fracasado, no quiero parecerme a mis padres, quiero que me quieran y me apoyen. Para evitar estos temidos escenarios, el paciente X afirma que se esfuerza mucho en su trabajo, se sacrifica, controla sus pensamientos y su comportamiento. Sin embargo, estas estrategias parecen causarle malestar, ansiedad generalizada y preocupaciones hasta el punto de hacerle sentir igual que su padre, al que describe como desconectado, solitario y fracasado. Al igual que el paciente X, cualquier otro individuo se representa a sí mismo y al mundo que le rodea según estructuras de significado definidas como creencias, y orienta naturalmente sus procesos cognitivos y su conducta en función de estados deseados, definidos en cambio como objetivos, cuya satisfacción puede tener lugar mediante una modificación de la realidad para hacerla lo más parecida posible a lo que uno se ha representado idealmente o mediante la prevención de lo que más se teme. En otras palabras, lo que perseguimos, por lo que nos esforzamos, y que rige y dirige la atención, la memoria y más en general el pensamiento, así como el comportamiento, desempeña un papel fundamental en el funcionamiento psicológico de cada uno. A lo largo de los años, la teorización de este concepto, propósito, ha sido central y debatida por diferentes disciplinas y corrientes psicológicas. Algunos enfatizan la presencia de finalidades evolutivas e innatas, otros hablan de finalidades existenciales. El cognitivismo profundiza la relación entre finalidades, creencias y sufrimiento psicológico, destacando la diferencia entre finalidades instrumentales y terminales. El cognitivismo, en cualquier caso, define el papel de los fines como elemento fundamental en la organización cognitiva, emocional y conductual del individuo. De hecho, precisamente en relación con los fines, el cognitivismo explica cómo el sufrimiento psicológico se sustenta en la presencia de creencias automáticas negativas, rígidas y absolutistas sobre uno mismo, los demás y el mundo, que a su vez pueden amenazar o comprometer estos fines de forma más o menos definida. La experiencia cotidiana de cada uno sugiere, y la literatura científica lo confirma, que un propósito comprometido o amenazado será una fuente de sufrimiento psicológico cuya intensidad suele ser directamente proporcional tanto a lo nuclear que sea el propósito en el funcionamiento de la persona, como a lo mucho que este propósito esté invertido, en términos del valor conferido y el gasto de energía empleado para perseguirlo. En este sentido, por propósito comprometido, podemos entender una representación de la realidad que difiere del estado deseado, donde el estado deseado es la representación del mundo hacia el que uno debería esforzarse. Por otro lado, la amenaza puede entenderse como una representación de un acontecimiento al que uno atribuye o del que reconoce el poder de comprometer uno o más objetivos personales. A veces, los deseos, las aspiraciones, y con ellos también las creencias y las normas, también se formulan en negativo. Por ejemplo, no puedo, no quiero ser débil, no quiero ser dependiente y necesitado, no quiero ser como mi madre, no tengo que enfadarme. Este estado mental en el que nos decimos a nosotros mismos lo que no queremos ser, es decir, aquello que va en contra del propósito, parece desempeñar un papel crucial en la génesis y el crecimiento del dolor emocional. Desde esta perspectiva, es evidente el importante papel que desempeñan las creencias que tenemos sobre el propósito y aquellas que no deseamos. Entonces, ¿qué ocurre cuando prefiguramos propósitos en nuestra mente a la inversa? Es decir, formulando aspiraciones en negativo y anticipando escenarios temidos. ¿Qué significa para el individuo? No puedo ser débil, no debo estar necesitado o no debo estar enfadado. ¿Qué emociones experimentan y cómo se gestionan? A veces puede ser el enfoque en el propósito en contra de lo que no deseamos lo que determina las diferencias individuales que,
A su vez, generan un estado mental orientado a la persecución o a la huida. Así, la huida suele estar motivada por la anticipación del escenario temido y la prevención del riesgo de que ocurra. En este caso, no estaríamos impulsados por el afán de logro, sino más bien por la prevención u evitación del fracaso. Siguiendo esta conceptualización, se podría por tanto delinear dos configuraciones diferenciadas en cuanto a la focalización en metas u antimetas, y sus diferentes declinaciones en los distintos perfiles de sufrimiento y psicopatología. Por poner un ejemplo, cuán destacada es en el paciente X la relación entre el objetivo de ser amado, cuidado, reconocido y el objetivo de ser débil frente a ser fuerte. Desde la perspectiva de esta conceptualización, de hecho, uno se encuentra a menudo con proyectos vitales, la mayoría de veces inconscientes, en los que uno no persigue tanto lo que realmente haría su existencia más serena, es decir, hacia metas alcanzables, sino que emplea dosis sustanciales de energía para evitar a sus antagonistas, sacrificando así preciosas oportunidades para eludir escenarios catastróficos muy temidos. De este modo, se desencadena un estado mental orientado a la prevención y dirigido a supervisar la inversión en propósitos y antipropósitos de forma generalizada. En virtud de lo anterior, la identificación de los propios objetivos y aquello que va en contra de ellos permite, por un lado, arrojar luz sobre su origen y significado, y por otro, identificar las creencias ligadas a ellos, las emociones experimentadas y los comportamientos más o menos problemáticos puestos en marcha para promoverlos o protegerlos. En el caso de nuestro paciente X, puede que sea precisamente el conflicto entre ambas posturas, actitud promocional y actitud preventiva, lo que genera este sufrimiento. Por ejemplo, su enfoque promocional inicial, ser fuerte, afirmado, autónomo, alegre, satisfecho, cede ante un acontecimiento vital desagradable, lo que le lleva a desarrollar una actitud preventiva, de inhibición y evitación, en respuesta a la amenaza de sus objetivos nucleares de pertenencia, autonomía y amabilidad, comprometidos por la condición de enfermedad, enfermo, no querido y solo. Por lo tanto, en el transcurso de un tratamiento, sería útil reflexionar sobre los costes de su comportamiento controlador y sobre el sentido de su sobreinversión, lo que le llevó con el tiempo a reestructurar las creencias, no quiero ser débil, hasta el punto de aceptar el riesgo de poder experimentar el sufrimiento, y por lo tanto, la debilidad y la vulnerabilidad sin renunciar a lo placentero de la existencia. En conclusión, el mapeo de metas y lo que las impide se muestra funcional para revelar rápidamente los temas centrales de la persona, su grado de satisfacción, compromiso y los determinantes cognitivos y conductuales relacionados. Todo ello con la intención de conocer el origen y funcionamiento del sufrimiento psicológico con el fin último de desarrollar un itinerario psicoterapéutico capaz de promover un proceso de reestructuración y cambio.